Soy Top y bienvenidos una vez más a Top Psicopedia, donde hablamos de los misterios más misteriosos del mundo mundial, muertes, desapariciones y uno que otro caso que te dejan pensando cuántos crímenes puede ocultar un hombre. El día de hoy estoy un poquito enferma, así que si escuchan un poco extraña mi voz es porque estoy con gripe. Si les gusta mi contenido, no olviden suscribirse y activar la campanita para que les avise cuando hay un nuevo video en Top Psicopedia. Yo subo videos todas las semanas. Aquí están mis compañeros de misterio y miembros del canal de YouTube. ¿Quieres ser uno de ellos? Por favor, apóyame directamente en mi cuenta de Patreon o como miembro de este canal. Eso me ayudaría mucho para mantener mi canal, continuar haciendo estos videos y tú recibirías varios beneficios. Y sin más, hoy hablaremos del terrorífico caso de Andreas Pandy. Andreas Pandy nació el 1 de junio de 1927. Sus padres lo criaron junto con sus tres hermanos, dos niñas y una niña, en un hogar de bajos recursos en Sáp, Checoslovaquia. En la actualidad, esta localidad se ubica justo al otro lado de la frontera húngara con Ucrania. Los padres de Andreas eran muy pobres y apenas lograban mantener a sus hijos. En varias ocasiones terminaron en prisión por robo y no fueron el mejor ejemplo de padres. Se sabe muy poco sobre la infancia de Andreas. Se sabe que asistió a la escuela, estudió teología, pero no terminó sus estudios. Solo uno de sus hermanos, a quien algunas fuentes lo identifican como Sándor Pandy, terminó sus estudios e hizo una carrera. Andreas dejó sus estudios, se interesó por la educación religiosa y comenzó a prepararse para convertirse en pastor protestante. Pasó toda su adolescencia en este proceso de prepararse y en 1953 fue enviado a realizar pasantías como asistente de pastor en esta ciudad. No la voy a pronunciar porque no sé cómo pronunciarla. Allí conoció a una mujer llamada Iona Sores. Ambos se enamoraron, comenzaron a salir y después de 2 años de relación se casaron en 1955. Ese mismo año, Andreas fue consagrado clérigo de la Iglesia Reformada de Hungría. Durante esta época estalló la Revolución Húngara, en donde el pueblo se levantó en contra del gobierno y sus políticas impuestas desde la Unión Soviética. Tras la caída de la revolución, Andreas y Iona aprovecharon el descontrol y la desorganización para huir del país. Pasaron un tiempo en Viena, Austria, luego viajaron a Basilea, Suiza, donde estuvieron en un campo de concentración por un par de meses, hasta que finalmente en la primavera de 1957 llegaron a Bruselas, Bélgica. Allí fueron recibidos por una comunidad húngara. Gracias a una carta de recomendación y su gran actitud, Andreas fácilmente se convirtió en pastor de la comunidad protestante húngara. Sin ordenamiento ni nombramiento, fundó una iglesia y se convirtió en pastor. Pedía aportes excesivos a sus creyentes, pedía subsidios a la Iglesia Reformada en Bélgica y organizaciones internacionales. Casi todo ese dinero se iba a su propio bolsillo. Siempre buscaba formas de conseguir más dinero. En una ocasión llegó a comprar un minibús y viajó por todo el país ofreciendo servicios religiosos a cambio de dinero. Logró que el bus fuera nombrado Iglesia en Movimiento por autoridades de la Facultad Protestante y otras figuras religiosas. Por fuera, Andreas vendió una imagen de pastor trabajador, comprometido con sus creyentes, pero la verdad es que detrás de todo esto, él solo estaba amasando una fortuna con la que más adelante se compraría 2 casas. Paralelamente a toda su carrera de pastor, Andreas formó una familia. Junto con su esposa Iona tuvieron 3 hijos: Agnes, quien nació en 1958, Daniel, nacido en 1961, y Zoltán, de 1966. Y aunque vendía la imagen de un comprometido pastor, en su hogar todo era muy diferente. Andreas era machista, maltrataba a su esposa y la trataba mal. Después del nacimiento de Zoltán, Andreas acusó públicamente a Iona de haberlo engañado con otro hombre. Iona dijo: hasta aquí, no pienso aguantar más sus maltratos. Tomó a Zoltán y se fue del hogar, dejando a Agnes y a Daniel con Andreas. Andreas, en su búsqueda de poder y placer, convirtió a Agnes, su hija de 11 años, en su amante. Agnes, más adelante, declararía que fue abusada física, mental y sexualmente por su padre, al punto que de alguna forma ella llegó a enamorarse de él. También, en menor medida, Andreas abusó de Daniel.
En 1967, Yona y Andreas oficialmente se divorciaron. En algún punto Yona se llevó a Daniel y dejó a Agnes sola con Andreas. Por otro lado, Andreas continuó estafando a la iglesia. Creó una fundación llamada Genedab, que prácticamente es su apellido al revés, en donde ofrecía servicios de cuidado y crianza para niños huérfanos de la revolución en Rumania. También decía que apoyaba a niños talentosos en sus estudios. De alguna forma, Andreas consiguió mucha financiación para su organización, pero todo este dinero se lo gastó en comprarse otra casa. Cabe destacar que algunos niños sí fueron enviados a su organización desde Rumania para que estuvieran bajo su cuidado, pero nunca se tuvo más noticias de estos niños. Con el pasar del tiempo, Andreas como que se cansó de Agnes y comenzó a buscar una pareja. Como no quería ponerse al descubierto de que estaba buscando pareja abiertamente, porque eso podría arruinar su imagen de pastor, él ideó un plan muy específico. Colocó anuncios clasificados en periódicos húngaros, recordemos que él vivía en Bélgica, con un nombre y trabajo falso. Por lo general se hacía llamar Hamartas y como título ponía Luna de miel europea. No fumo, soy un hombre de mediana edad con un niño, busco una mujer que no fume y tenga hijos, porque quiero llenar mi casa de sonidos de niños, me gustan los niños, extracto de uno de sus anuncios. Varias mujeres se contactaron con Andreas, en ocasiones él viajaba a Hungría a recogerlas y en otras ellas viajaban desde diferentes partes de Hungría a Bruselas. Andreas las recibía en su hogar, pasaban un par de meses juntos y luego las mujeres regresaban a Hungría, aunque se cree que algunas de ellas nunca volvieron a sus hogares. Por otro lado, cada que Andreas no encontraba a una mujer con quien pasar el tiempo, regresaba con su hija. Fueron años y años de manipulación y abuso sexual hacia Agnes. En 1978, autoridades religiosas de Bélgica comenzaron a sospechar de cómo Andreas llevaba su iglesia. Andreas se dio cuenta de que podía ser descubierto de que los estaba estafando, así que renunció a su cargo y se convirtió en profesor de religión. Durante este tiempo, Andreas viajó frecuentemente a Hungría a visitar a familiares. En estos viajes, coqueteó y conoció a varias mujeres. Es así que conoció a Edith Fintor, una mujer casada con 3 hijas de 2 matrimonios anteriores, Timea de 15 años, Anushka de 8 años y Zuzka de 7 años. Andreas y Edith mantuvieron una relación secreta de amantes por casi 2 años, hasta que Edith dejó a su esposo y se llevó a sus hijas a Bélgica para formalizar su relación con Andreas. Las hijas de Edith fueron sacadas de Hungría bajo un telón de acero. Este es un término que se usaba en aquella época para dividir a la población en ideologías establecidas tras la Segunda Guerra Mundial, entre la zona de influencia soviética del este y los países occidentales. Andreas llegó a obtener papeles en los que supuestamente se demostraba la incompetencia de los padres de las niñas, aunque se cree que estos eran falsos. Una vez que lograron sacar a las niñas de Hungría a Bélgica, Andreas y Edith les cambiaron los nombres a las menores. Aniko se convirtió en Tunde y Zuzka en Andrea. En 1979, Andreas y Edith oficialmente se casaron. Ese mismo año, la comunidad religiosa que Andreas había fundado en Bélgica se disolvió, ya que varias comunidades de Bélgica se juntaron para formar la Iglesia Protestante Unida en Bélgica. Para sostenerse económicamente, Andreas inscribía a sus hijastras en escuelas religiosas en donde él trabajaba como profesor. De esa forma se ahorraba mucho dinero. Andreas y Edith tuvieron 2 hijos, un varón llamado Andreas Jr., nacido en 1980, y una niña llamada Reka, nacida en 1981. Para ese momento, Andreas compartía su casa con su esposa Edith, sus 3 hijastras, su hija Agnes y sus 2 recientes hijos. Andreas constantemente les leía libros religiosos, les decía cosas como que el Espíritu Santo hablaba a través de él y mantuvo a su familia manipulada bajo sus creencias. En algún punto Agnes consiguió un poco de independencia cuando su padre le envió a vivir sola en una de las casas que había comprado con el dinero que estafó a varios creyentes. Alrededor de 1984, Andreas se aburrió de Edith, continuó abusando de su hija Agnes y puso sus ojos en Timea, su hijastra mayor, quien para ese momento tenía 20 años. Andreas abusó sexualmente de Timea en varias ocasiones y por miedo y temor, Timea no dijo nada hasta que quedó embarazada. Timea intentó decir la verdad, que Andreas era el padre de su hijo, pero sus familiares no le creyeron. Andreas llegó a decir que ella había usado una toalla con su semen para provocarse el embarazo. Timea protestó, dijo que así no fueron las cosas, pero lamentablemente nadie le creyó en ese momento. Algunas fuentes dicen que en este punto ella sí le dijo a su madre que Andreas era el padre, pero ella no le creyó. Otras fuentes dicen que no, que se lo dijo más adelante después de dar a luz a su bebé.
Parece ser que su madre le dio la espalda y estuvo de acuerdo cuando Andreas la envió a vivir con Agnes. Creían que ella necesitaba vivir en un ambiente más tranquilo y separado de ellos, pero esto salió muy mal. Allí Agnes intentó matar a Timea golpeándola con una barra de hierro en la cabeza en el sótano de la casa. Le dijo que le ayudara a buscar unas cosas en el sótano y aprovechó para atacarla. Timea logró escapar, fue al hospital y colocó una denuncia, pero la policía la desestimó diciendo que solo era una disputa familiar. Aquí las fuentes difieren. Algunas dicen que Agnes intentó matar a Timea por órdenes de Andreas, pero que mientras estaba atacándola, ella volvió en sí, paró y la dejó libre. Otras fuentes dicen que mientras le estaba atacando, Andreas llegó y supuestamente salvó a Timea. Y por último, otras fuentes dicen que Agnes la atacó por celos, porque ella siempre había sido la favorita de Andreas y ahora él la había cambiado por Timea. Sea como fuera, Timea no volvió con su madre y padrastro, se mudó a vivir a un pequeño departamento y en noviembre de 1984 dio a luz a su bebé. En 1986, Timea se contactó con un tío que vivía en Vancouver, Canadá. Con su ayuda, Timea logró huir a Canadá con su hijo. Antes de irse a Canadá, Timea le confesó a su madre la verdad, que Andreas había abusado de ella y que él era el padre de su hijo. No se sabe si Edith le creyó o no, pero parece ser que sí le creyó, ya que comenzó a tener fuertes peleas con Andreas. Andreas y Edith llegaron a viajar hasta 3 ocasiones a Canadá para intentar buscarla y aclarar la situación, pero no lograron localizarla. Por su lado, Timea vivió en Canadá por 1 año, luego regresó a Hungría, se cambió el nombre, consiguió trabajo, se casó, tuvo hijos, prácticamente rehizo su vida y jamás volvió a tener contacto con su madre o padrastro. Ella fue la única sobreviviente de esta historia. Después del incidente entre Agnes y Timea, Andreas envió a Agnes a vivir con su madre Yona para que recapacitara sus acciones. Lo que no sabía es que Agnes también estaba embarazada, esperando un hijo suyo. Por otro lado, la situación de Timea fraccionó la relación de Andreas y Edith. Algunas fuentes dicen que Timea desde Canadá le envió una carta a su madre en donde le reconfirmaba que Andreas era el padre de su hijo y prácticamente se despedía de ella ya que no quería tener más contacto con ellos. Toda esta situación volvió el ambiente familiar algo horrible. Muchas peleas, gritos, golpes. Andreas abusaba física y mentalmente de Edith. István Esfuets, un ministro retirado de la iglesia protestante húngara en Bélgica, quien conoció a Andreas y Edith, comenzó a sospechar que algo andaba mal en esta familia. A menudo teníamos la impresión de que su esposa no era solo su esposa, sino también su sirvienta y esclava. Comentario de István Esfuets. István siempre sospechó de que algo raro sucedía en ese hogar, pero nunca llegó a tener evidencia. La relación de la pareja poco a poco fue empeorando, hasta que un día Edith y su hija Andrea, que para ese momento tenía 14 años, desaparecieron. Andreas le dijo a sus amigos y familiares que Edith la había engañado y había huido con un amante alemán. La única prueba que presentó fue un telegrama que supuestamente Edith había enviado desde Alemania, en donde decía que había huido con un hombre y que se había llevado a su hija Andrea. Pero curiosamente, a la familia de Edith, que eran húngaros y con la cual Andreas mantenía poco contacto, les dijo que ella tenía una enfermedad terminal y nunca más los contactó. El 8 de octubre de 1986, Andreas colocó una denuncia en contra de Edith por abandono familiar, pero la policía solo receptó la denuncia y no realizó ninguna investigación. El tiempo pasó y fueron pocas las personas que sospecharon de algo raro en la historia de Edith. Andreas de Bolt, un pastor de Países Bajos que conocía a Andreas y Edith, se preocupó un montón por la repentina desaparición de Edith y su hija. Él vivía en Holanda, intentó contactarse con la policía belga, no logró que se interesaran en investigar, así que escribió una carta al Ministerio de Justicia belga y a la reina Fabiola de Bélgica. Solo una entidad hizo caso a sus pedidos. Interrogaron a Andreas, revisaron el telegrama que supuestamente Edith había enviado desde Alemania y Andreas les dijo que había tenido noticias desalentadoras de parte de Edith, que ella le había comunicado que estaba muy enferma y que podía morir en cualquier momento. Al parecer, Andreas realizó una excelente actuación, ya que convenció a las autoridades y no realizaron ninguna investigación.
Por otro lado, Agnes dio a luz a su hijo y continuó viviendo con su madre Yona y su hermano Daniel. Yona se mantuvo alejada de toda la situación de Andreas y Edith, pero en 1988, cuando se enteró que Andreas planeaba adoptar legalmente a Tunde, la hija de Edith que aún estaba a su cuidado, Yona mostró su desacuerdo. Andreas tenía más de 50 años, 3 hijos con ella, 2 con Edith, y tener otra persona a su cargo sería difícil. Este tema desató varias discusiones. Se cree que quizás durante este tiempo, Yona se enteró de la relación incestuosa entre Agnes y Andreas, o que a lo mejor ella comenzó a sospechar que Andreas estaba involucrado en la desaparición de Edith y su hija Andrea, o que quizás ella se enteró de la verdad, lo que había hecho Andreas con ellas, pero de eso hablaremos más adelante. Sea como fuera, algo tuvo que enterarse Yona, ya que durante esta época un día Yona y su hijo Daniel desaparecieron. Días después, su hijo Zoltan también desapareció. Para este momento, Daniel tenía 27 años y Zoltan 22. Agnes regresó a vivir con Andreas y él le dijo a sus amigos y familiares que Edith y sus hijos se habían mudado a Francia para buscar mejores oportunidades de vida y trabajo. Mostró cartas que supuestamente Edith había escrito y luego de un tiempo dijo que la familia se había mudado a Sudamérica y que habían cortado contacto. De nuevo, un pastor relacionado con Andreas y su familia sospechó que había algo extraño en la supuesta y repentina mudanza de Edith y sus hijos. Denunció a las autoridades esta situación, la policía investigó, pero se encontraron con supuestos testigos que habían visto a Edith y a sus hijos en Francia, así que no continuaron investigando. Para 1989, Andreas vivía con Tunde, la hija de Edith, Rekha y Andreas Jr., los hijos que había tenido con Edith, y Agnes y su hijo del cual Andreas era padre. Andreas abusó sexualmente de Tunde y continuó su relación con Agnes. Para ese momento, Agnes trabajaba en una biblioteca, asistía regularmente a la iglesia y era respetada en la comunidad. Por otro lado, para ese momento Tunde tenía 18 años, ya no soportaba la situación en la que vivía y parece ser que mostró actitudes rebeldes e intentó huir. Se cree que quizás ella descubrió que Andreas estaba detrás de todas las desapariciones y esto llevó a que un día Andreas enviara a Agnes con su hijo, Rekha y Andreas Jr. a la playa por un par de días para que se distrajeran. Al regresar, Tunde había desaparecido. A cualquiera que le preguntara sobre Tunde, él le decía que Tunde ya no quería vivir con ellos y que la había enviado a vivir con unos conocidos en otro país. A los amigos del colegio de Tunde les mostró una postal que supuestamente Tunde había enviado desde Brasil. Lamentablemente, nadie se interesó lo suficiente en Tunde para buscar más respuestas. Los años pasaron. Andreas continuó trabajando como maestro de religión y en ocasiones como pastor, y aunque gran parte de su familia había desaparecido, este era un aspecto que él mantenía en privado y no muchos sabían, así que la gente no dudaba de su palabra. En 1992, algo sucedió entre Agnes y Andreas que hizo que Agnes dijera hasta aquí. Tomó a su hijo, a sus hermanos Rekha y Andreas Jr. y fue hasta la policía. Allí ella puso una denuncia de desaparición por todos los miembros que faltaban de su familia y confesó que Andreas había abusado sexualmente de ella desde los 11 años, que su hijo era de él, que también había abusado de Tunde y Timea y que ella temía que Rekha también fuera víctima de su padre. La policía interrogó a Agnes y luego llamaron a Andreas. Andreas les dijo que Agnes se había unido a una secta y que tenía su mente perturbada, que todo lo que decía era mentira. Al día siguiente, Agnes retiró su denuncia. Sin embargo, un detective que estuvo involucrado en estos interrogatorios, llamado Gabor Tamasi, se interesó mucho en el caso. Él sintió que había algo extraño en toda la historia de Agnes y Andreas. Intentó localizar a Edith, Yona, Daniel, Zoltan, Andrea, pero no lo logró. Comenzó a sospechar que Andreas tenía algo que ver con todas estas desapariciones, pero cuando intentó investigar más a fondo, sus superiores lo detuvieron. Le dijeron que Andreas era un buen pastor, un hombre trabajador que había huido del comunismo húngaro, que no valía la pena investigarlo porque no iba a encontrar nada, y así Gabor no pudo continuar con su investigación. Por su lado, Andreas buscó formas de tener evidencia de la existencia de sus víctimas. Es así que compró una casa en Dunakesj, Hungría.
realizó castings para buscar gente que se pareciera a sus familiares desaparecidos, diciéndoles que iban a ser parte de una producción, los contrató, salían a caminar por el barrio, a comer a restaurantes, a actividades, y así la gente de esta ciudad los notó. Con esto, Andreas envió cartas anónimas a la Interpol en donde decía que Ilona, Daniel y Zoltan estaban viviendo en esta ciudad. De esta forma se aseguró que no sospecharan de él. Cabe mencionar que todo esto de los castings y actores lo financió con el dinero que llegaba a su fundación Genedab. También Andreas tenía una casa cerca del río Danubio, viajaba frecuentemente, cortejaba mujeres, las llevaba a su casa, tenían intimidad y les ofrecía llevarlas a Bélgica para que pasaran un buen tiempo. De las pocas historias que se hicieron públicas está la de las hermanas Eva Kins y Margit Magyar. Andreas, sin saber que eran hermanas, las cortejó por separado, luego las llevó a Bélgica y allí las encerró en su casa y las tuvo como esclavas, lavando, cocinando, planchando, no las dejaba salir para nada. Les llegó a ofrecer matrimonio, pero obviamente ellas lo rechazaron y milagrosamente Andreas las envió de regreso a Hungría. Cabe mencionar que estas mujeres sufrieron todo esto por separado. Los años pasaron. Agnes, su hijo y sus hermanos Andreas Jr. y Reka continuaron viviendo bajo la manipulación de Andreas. En 1996, las autoridades belgas se encontraban realizando un censo y al no lograr encontrar a Edith, Andrea, Tunde, Iona, Daniel, Zoltan, a todos los que faltaban de la familia, se contactaron con Andreas. Andreas les dijo que todos vivían en Hungría, así que las autoridades de Bélgica se contactaron con las autoridades de Hungría para poder localizarlos. La policía húngara no logró encontrarlos. Se dieron cuenta que las cartas enviadas a la Interpol y la información que se tenía de donde supuestamente vivían eran falsas. Después de un año de investigación, en 1996, las autoridades de Hungría enviaron un reporte a las autoridades de Bélgica, ellos lo tradujeron y empezaron a investigar a la familia porque algo pasaba aquí. Hay varias versiones. Algunos dicen que la policía citó a Agnes para interrogarla. Otros dicen que Agnes voluntariamente fue a la policía, lista para confesar todo lo que sabía. Sea como fuera, lo que sabemos es que para ese momento Agnes se encontraba muy deteriorada tanto física como mentalmente. François Monsieur, el fiscal a cargo de su caso, la interrogó, pero ella tuvo problemas para organizar sus ideas y dar ideas claras. François le dijo que se tomara un tiempo, que caminara, que se relajara para que aclarara su mente. Agnes caminó por media hora en el patio de la policía, luego regresó y le dijo: «Te voy a contar cómo matamos a 5 personas. Me avergüenza que mi padre pueda convertirse en uno de los peores asesinos en serie de la historia». Comentario de Agnes. Agnes contó que el 31 de julio de 1986, Andreas obligó a Edith a escribir una carta diciendo que se iba a Alemania con su hija. Luego, Agnes la golpeó en la cabeza con un martillo hasta quitarle la vida. Posteriormente, Andreas mató a Andrea de la misma manera. Madre e hija fueron llevadas al sótano. Allí Andreas la obligó a descuartizarlas. Una parte de los restos fueron disueltos en Kleenex, un producto químico utilizado para limpiar desagües, y también usaron ácido. Los restos sobrantes fueron llevados a un matadero cercano. También contó que en 1988 invitaron a Daniel a un almuerzo. Allí Andreas la obligó a dispararle en la cabeza. Luego llamaron a Edith para decirle que Daniel se encontraba muy mal. Ella de inmediato fue y en el sótano de la casa le dispararon. Andreas y Agnes informaron a Zoltan que Edith había huido con su hermano a Francia. Él obviamente no les creyó. Días después fue a verlos y también le dispararon. Sus cuerpos fueron descuartizados y disueltos en ácido, y lo que quedaba fue tirado en un matadero y basureros mezclado con excremento de animales. Agnes admitió todos los crímenes, excepto el de Tunde. Ella aseguró que no tenía nada que ver con lo que le había sucedido a ella, pero que intuía que su padre le había hecho algo malo. Con la información de Agnes, las autoridades de Bélgica emitieron una orden de arresto en contra de Andreas, pero él había huido a Hungría. El 16 de octubre de 1997, la policía húngara detuvo a Andreas en su casa y lo llevaron de regreso a Bélgica. Su arresto coincidió con la gran controversia del caso Mark Dutroux, un horrible criminal. Si no saben de quién estoy hablando, yo ya hice un video sobre él en mi canal. Aquí en pantalla voy a dejarlo por si quieren ir a verlo. Coincidencialmente, en su arresto y llevada a Bélgica, se realizaron marchas en memoria a las víctimas de Dutroux.
Anders negó todo lo que había dicho Agnes y mostró como evidencia cartas que supuestamente sus esposas habían enviado desde donde estaban viviendo, postales y demás información, pero la policía ya no le creyó. Registraron sus casas y en una de ellas encontraron enterrado varios huesos y dientes. Después de meses de exámenes y análisis, se determinó que estos restos pertenecían a 7 mujeres de entre 35 a 55 años y a un hombre de entre 18 a 23 años. Se realizaron análisis de ADN y se determinó que estos restos no tenían alguna relación con Andreas, pero lamentablemente hasta la fecha no se ha logrado identificar a quiénes pertenecen estos restos. Se cree que estos restos pueden pertenecer a mujeres que él invitaba desde Hungría a Bélgica. En sus casas también se encontraron varias armas escondidas. En el juicio, Anders negó todos los cargos y dijo que sus familiares seguían vivos. Corresponde a la justicia demostrar que están muertos. Cuando vuelva a estar libre, vendrán a visitarme. Comentario de Anders en el juicio. Por su lado, Agnes aportó todos los detalles posibles. Cuando le preguntaron sobre cómo se deshizo de los cuerpos, dijo que solo usó herramientas de cocina, por lo que necesitaba mucha fuerza para cortarlos. Cuando el juez le preguntó cómo se sentía, ella respondió: hacía frío. Su defensa aseguró que ella había estado bajo la manipulación de Anders, bajo un hechizo irresistible y abrumador. En marzo de 2002, Anders y Agnes fueron encontrados culpables de sus cargos. Agnes, con 44 años, fue condenada a 21 años de prisión, mientras que Anders, con 75, recibió cadena perpetua. Anders negó tener alguna relación con estos restos y, como ya había dicho años anteriores, volvió a insistir que Agnes era parte de un culto, que le habían lavado el cerebro y que su testimonio no era confiable. Por otro lado, la única persona que lograron localizar fue a Timea. Ella le dijo a la policía que Anders había abusado sexualmente de ella, que tenía un hijo de él, cooperó abiertamente con la investigación, pero se negó a regresar a Bélgica y dijo que ella no testificaría si había un juicio, ya que le dijo a la policía que a pesar de tantos años, ella aún le temía al hombre. Después de años de investigación, trámites legales y procesos, en el 2002, Anders y Agnes fueron llevados a juicio. Anders fue acusado del asesinato de 5 miembros de su familia, intento de asesinato y violación. Agnes fue acusada de 3 asesinatos, matricidio e intento de asesinato. También se presentó como parte civil en contra de su padre. Con las condenas se dio por cerrado este caso. Sin embargo, permanece la duda de si hubo más víctimas de Anders. Con el pasar de los años, de vez en cuando las autoridades han regresado a este caso. Lo han revisado los restos encontrados en una de sus casas, se ha tomado muestras de ADN, pero aún no se logra identificar de quiénes eran estos restos y no ha habido más avances. Por último, sobre los sobrevivientes, como ya mencioné anteriormente, Timea se cambió el nombre, ella cooperó con la investigación, pero no ha querido relacionarse para nada con este caso y vive en el anonimato. Sobre Anders Jr., se sabe que a él le afectó mucho enterarse sobre la verdad de su padre. Lo negó, se cambió el nombre y se mudó a vivir a otro país. Sobre Rekha, en algún punto fue puesta bajo cuidado del Estado. Ella perdió contacto con su familia, continuó con su vida y nunca se ha relacionado con el caso. Sobre el hijo de Agnes y Anders no se tiene información. Anders recibió el apodo de Padre Barba Azul por un cuento en donde el protagonista mataba a sus esposas y escondía los cadáveres en su habitación. En el 2007, Anders fue trasladado a una casa de retiro y allí él brindó servicios religiosos a sus compañeros hasta que con 86 años falleció por causas naturales el 23 de diciembre de 2013. En el 2010, Agnes salió en libertad condicional y fue trasladada a un convento de monjas. Algunas fuentes mencionan que años después falleció debido a un ataque de corazón, mientras que otras aún la consideran viva. Hoy en día reina la paz y tranquilidad en el jardín, pero nunca olvidaremos lo que había aquí cuando estalló el caso. Policías, periodistas y equipos de televisión invadieron la zona. Uno de los vecinos quedó tan conmocionado por los horrores de Anders que inmediatamente vendió su casa y se mudó lejos. Comentario de una vecina de Anders. Actualmente el caso se encuentra cerrado, aunque se mantiene la duda de si hubo más víctimas de Anders. Y eso fue todo sobre el terrorífico caso de Anders Pandy. Este caso me ha dejado con una gran impotencia. Anders le quitó la vida a tantas personas, abusó de muchas mujeres y tuvieron que pasar años, muchos años para que las autoridades tomaran en serio la desaparición de sus familiares. Anders se escondió debajo de la religión, con una fachada de buen pastor, de buen trabajador, estafó a creyentes. Me da muchas iras de que
hubiera sido condenado tan viejo y que cumpliera tan poca su condena. Me daba tanta impotencia cuando investigaba este caso. Cuando desapareció Iona y Andrea, bueno, uno podría decir ellas fueron a hacer su vida a otro lugar, como decía, huyó con un nombre alemán, pero después desapareció Iona, Daniel, Soltán, luego Tunde, o sea, todos fueron desapareciendo y nadie sospechaba. Está clarísimo que antiguamente las desapariciones eran tratadas de forma diferente. Si algo así sucediera en la actualidad, la policía ya hubiera estado encima de Andreas desde la primera desaparición. Pero lamentablemente, en este caso, no fue así. Díganme ustedes, ¿habían escuchado sobre este caso? ¿Qué opinan sobre la investigación? ¿Qué opinan sobre la vida que tuvo que llevar Agnes? ¿Ella era manipulada o también tuvo parte de culpa? ¿Creen que hubo más víctimas? Dejen sus opiniones aquí abajo, como siempre yo les estaré leyendo. Muchas pero muchísimas gracias por ver mis videos. Quiero agradecer a toda la gente de Latinoamérica, Centroamérica, España, Europa y de cualquier parte del mundo mundial que me estén viendo. Como yo les digo cada semana, cada año, cada mes, estoy sin voz porque estoy con gripe. Yo sigo haciendo este contenido por ustedes, por todo su apoyo constante, por los comentarios que me dejan aquí abajo. Me encanta investigar, me encanta leer, me encanta hacer guiones, me encanta editar, me encanta hacer todo este proceso para sacar los videos. Aún si, como ya les he venido diciendo desde meses anteriores, que ando con un trabajo un poco más demandante y sigo buscando la forma de seguir haciendo videos de Topsicopedia, y para mí es como un logro cada semana. Estar terminando el video, subirlo a YouTube y decir, wow, sí, lo logré. Y eso es porque me motivan ustedes. Si les gusta mi contenido, no olviden darle like, comentar, suscribirse y compartir con todos sus amigos. Eso me ayudaría mucho. Aquí están mis compañeros de misterio y miembros del canal de YouTube. ¿Quieres ser uno de ellos? Por favor, apóyame directamente en mi cuenta de Patreon o como miembro de este canal. Eso me ayudaría mucho para mantener mi canal, continuar haciendo estos videos y tú recibirías varios beneficios. Puedes suscribirse a mi canal de YouTube aquí, donde está saliendo mi cara. Soy Top y son las 10:30, 11 de la mañana y el bebé Pierce está dormido. El Pierce duerme todo el día por poco. Y nos vemos en un siguiente video en Topsicopedia. Bye, 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 bye.